Dios me les bendiga, hermanos. Qué bueno estar esta mañana nuevamente con ustedes en el discipulado de Escuela Profética. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Acompáñenos acá hoy en este día y que podamos aprender un poquitito más de la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, amados hermanos. De verdad es un gusto de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes del pan de la palabra. Y pues pedimos al Señor que nos gocemos todos, ¿verdad? Y que nosotros podamos trasladar de la mejor manera el mensaje para que sea de bendición a sus corazones. Bienvenidos. Sí, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Que el Señor derrame sobre ustedes abundante bendición y que este tiempo, hermanos, que podamos degustarnos en la palabra del Señor. Y queremos comenzar, amados hermanos, porque si usted se recuerda, empezamos a ver los actos proféticos y el domingo pasado, pues, quedamos en toda la base, ¿verdad? Bíblica, los conceptos, y ahora pues vamos a ver una serie de ejemplos, los cuales pues nos van a enseñar a identificar y a poder poner en acción la palabra, ¿verdad? Así que dejo el tiempo, hermanita Sandrita, para que nos vaya llevando a través de esta presentación y así pues ir viendo uno por uno. Que el Señor me lo bendiga. Iniciamos con algunos ejemplos de actos proféticos que momento a momento hemos visto, digamos, que se llevan a cabo en nuestra congregación. Y un acto profético no tiene que ser algo ni tan extravagante, ni rebuscado, ni tan raro, ¿verdad? Sino que acordémonos que somos una iglesia profética y nuestro estilo de vida va acorde a ser una iglesia apostólica y profética. Entonces veíamos que algunos ejemplos que nosotros hemos observado es, por ejemplo, cuando presentamos a nuestros hijos como un acto profético y los levantamos y el ministro le pide a los padres, ¿verdad?, que levanten a ese bebé, ¿verdad?, con sus manos y lo presenten como una ofrenda al Señor. Entonces, esa presentación de nuestros hijos tiene una base bíblica. Y la base bíblica está que también el Señor Jesús fue presentado, ¿verdad?, al templo. Nosotros también lo hacemos como una señal también de obediencia y de decirle al Señor, aquí te traigo, ¿verdad?, esta ofrenda, bendícelo, cuídalo, protégelo, guía sus pasos. Entonces, y quizás ahí me ayuda más mi hermano Cesarito y mi hermano Henry, que hace poco, ¿verdad?, han pasado, digamos, con este acto profético por sus bebés. En mi caso, pues ya están bastante grandes. Entonces, como para que nos compartan un poco de esa experiencia que ellos vivieron cuando en ese acto profético presentaron a sus hijos. Hermanito Henry, si te parece, Sí, va primero, ya que está más fresquecito el recuerdo. Sí, una tremenda bendición. Recuerdo bien ese día que lo llevamos a presentar. Él quería agarrar el micrófono. Recuerdo bien que el pastor hablaba y él quería, en su inocencia, ¿verdad?, hablar a través del micrófono y empezó a balbucear. Entonces, ese acto me pareció a mí bien curioso, ¿verdad? El que él quisiera hablar ese día. Entonces, venía a mí en ese momento el rema a mi corazón, a mi vida, ¿verdad? Quizá en ese momento no lo comprendí, pero luego sí. Y es que allá en Génesis dice que el Señor creaba, ¿verdad? Pero antes Él lo decía con la palabra. Y la palabra tiene un poder impresionante. Entonces ahí hacía mella en mí porque la palabra existió antes de la creación, existió antes de la materia, ¿verdad? De todo lo que nosotros podemos ver.
el Señor ordenó a través de la palabra. Entonces, y es justamente lo que pasa con los niños cuando nacen. Hemos visto, ¿verdad?, de que les dan una nalgada para que lloren, para que emitan sonido, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo recibí cuando llevé a Isaac y lo presenté al Señor, ¿verdad? Que él quería expresarse, que sin duda alguna sé que es un niño que viene con un propósito grande para el Señor y que si él quería hablar es porque va a hablar y así lo creo yo. Amén. 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 Qué bendición, sí, me acuerdo esa vez que Henry Isaac estaba un poquitín inquieto, ¿verdad? Pero como, como decía el hermano Henry, pequeños detalles marcan grandes diferencias en el camino del Señor. Y si uno está con sus sentidos espirituales afinados, uno le va a dar la relevancia a esas sutilezas, ¿verdad? Que para aquellos que no están muy pendientes o muy en el mover del Señor, lo pueden pasar por alto. Yo recuerdo que cuando presentamos a Mati, tuvimos que esperar varios fines de semana que lo llevábamos bien trajeadito, bien arregladito, ¿verdad? Para la presentación, pero si recordarán mis hermanos, por esos días, nuestro apóstol estaba muy delicado de salud y aunque ni yo lo había pedido, ni él tampoco lo había pedido, había como un acuerdo implícito ahí de que él lo quería presentar. Entonces, se pasaron varios domingos que él no pudo llegar y pues Mati se quedaba con los colochos hechos, como decimos, ¿verdad? Hasta que un día, un domingo, pues se dieron las circunstancias y Mati pudo ser presentado. Y lo que yo más destaco de esa bendición es que pues Mati fue el último bebé presentado por nuestro Padre Espiritual y eso para mí fue un regalo del Señor que no tiene precio. Definitivamente no tengo ni palabras para expresarle lo que significó para nosotros tener esa bendición, que, que el apóstol de la casa tuviera la oportunidad, el tiempo en esta tierra para poder trasladarle esa bendición a mi hijo. Y yo lo he recibido como una señal, como el acto profético de que este muchacho pues le va a servir al Señor en grandes cosas. Amén. Quizás para aunar un poquito a eso, ¿verdad? Que hablábamos y dejábamos entrever el domingo anterior, es que muchas veces los actos proféticos son más sencillos de los que parecen, ¿verdad? Eh, eh, Imagínense qué bendición que ustedes, hermanos, tuvieron esa bendición, ¿verdad? De presentarlos en la iglesia, con rema, ¿verdad? y, y eso pues marca la vida de nuestros hijos, ¿verdad? En un futuro ya con esa sabiduría de parte de Dios y esa revelación, ¿verdad? De que pueda ser de bendición para el pueblo, porque imagínense cuántos niños, bueno, que yo tengo en memoria, que llegué a la iglesia, he visto presentar niños, bebitos, ¿verdad? Y que hoy ya, puchica, se crecieron. Y yo me dice, ¿en qué momento estos hipotes crecieron? Se pasó el tiempo. Y así vienen las nuevas generaciones. Y si estos muchachos son, pues, no la iglesia del mañana, como decíamos antes, sino que es la iglesia de hoy, ¿verdad? Porque son los que están creciendo y bueno, son los que nos van a bendecir en un futuro, ¿verdad? Que los que se les va a trasladar la estafeta. Amén, gloria a Dios. Sigamos, hermanita Sandrita. Así, rapidito, solo quiero agregar algo más respecto de esa parte de la presentación. Les voy a contar una historia en un minuto, con la ayuda del Señor.
Nosotros al muchachito le íbamos a poner Mateo, pero en esos días nos encontramos que todos los niños que iban haciendo le ponían Mateo, pero a nosotros ya se nos había hecho rema el significado del Mateo, que es regalo o don de Dios, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿qué podemos ponerle? ¿Qué nombre que se parezca? Y estaban las otras dos opciones que eran Matatías y Matías. Obviamente vamos a escoger Matías, ¿verdad? Y me recuerdo que sentado a la mesa con el pa, yo le comenté, mire pa, esto pasa. ¿Será que le podemos poner Matías? Tengo dudas porque recuerde que Matías fue el que echaron la suerte y todo eso. Y él me dijo, solo un apóstol puede sustituir a otro apóstol. Y para mí eso fue como decir, no hay más que hablar, ¿verdad? Y eso sumado a lo que ya les comentaba, en mí, y yo lo declaro con fe para mi hijo, fue como una confirmación de que este niño es de gran bendición y que va a ser usado por el Señor. Sin afán de presumir, ¿verdad? Solo quería comentarles esto para edificación, ¿verdad? Como un testimonio. No sé si avanzamos ahora sí, perdón. Sí, y Avancemos. usted ha tocado ahí un punto extraordinario, la fe, porque los actos proféticos, una de las bases es la fe y la otra es la obediencia, ¿verdad? La sujeción a la autoridad, y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo algunos ejemplos. Otro ejemplo, digamos, de un acto profético, y como sabemos que el acto tiene que tener base bíblica, sustento en la escritura, en la palabra profética más segura, ustedes pueden buscar en su Biblia, ¿verdad? El segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y dice, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Este es un acto que también lo hemos hecho en nuestra casa, ¿verdad? Lo ha hecho nuestro apóstol, lo ha hecho nuestro pastor Rodrigo como ministro, que nos ha pedido en algunas ocasiones, movido por el Espíritu Santo, levanten o traigan ustedes, ¿verdad? Escrituras, porque si están en proceso de ser embargados o en un proceso judicial fuerte o porque tienen diagnóstico de salud complicados o graves, tráiganlo. Asuntos judiciales o herencias, procesos detenidos que usted quiera, digamos, que el Señor le ayude a resolver. Entonces, y nos pide, ¿verdad? Levante ese papel. Es un papel, es un documento que podamos tener, pero la fe que uno tiene y la palabra revelada al ministro en ese momento, porque hay una unción especial, ¿verdad? Que nos cubre. Entonces, la fe de cada uno va a hacer que esa situación en especial por la cual hemos levantado este documento o lo hemos puesto a los pies del Señor pueda resolver una situación. Y igual tenemos testimonios de hermanos en la iglesia que hicieron con fe y en obediencia y creyeron a la palabra profética y levantaron, ¿verdad? Ese documento y lo pusieron allí en la casa del Señor y tuvieron respuesta. Y hemos oído no uno, varios testimonios. Pero ahí es donde a veces tenemos aquella impresión, bueno, si yo también, ¿verdad? Estuve allí y a mí no me sucedió nada. Yo también lo pude haber levantado y no pasó nada. Pero hermano, veíamos que la fe también tiene que ser ejercitada, ¿verdad? Tiene que ser, a cada uno nos dan una medida de fe para poder creer. Y si usted cree, las cosas van a suceder, ¿verdad? Los milagros van a suceder. Hermanos, ¿algún comentario? Yo les
Yo les mostraba, ¿verdad? Mientras estábamos estudiando este rema, justamente lo que usted decía, ¿por qué yo estando ahí, uno recibió y el otro no? Y es porque realmente debe haber fe, ¿verdad? Primero, del que está haciendo el acto profético y en segundo lugar, del que está recibiendo el acto profético, ¿verdad? Porque veíamos un ejemplo, creo que es en Marcos, cuando, yo no sé si usted se acuerda, em, que el Señor estaba en su casa, veíamos, ¿verdad, hermanita Sandrita? Que llevaban unos amigos eh, un paralítico y entonces este paralítico lo meten, aquí está, ¿verdad? Marcos 2:1, para que usted, hermano, que está en la casa, lo pueda buscar. Dice en el versículo, déjame ver. Eh, Acá, el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, ¿verdad? A causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Fíjese qué acto profético más grande lo que estos muchachos hicieron. Un acto de fe, ¿verdad? O sea, no pudieron entrar y lo que hicieron fue empezar a quitar las tejas. Yo no sé, ¿verdad? En aquel entonces cómo habrán sido, pero a mí se me imagina, ¿verdad? Empezaron a quitar teja por teja y empezaron a hacer el hoyo para meter ahí al paralítico y el cálculo que tuvieron que hacer para que cayera justo enfrente del Señor, ¿verdad? Y dice, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos. Fíjese, entonces, mucho de estas cosas, amado hermano, de los actos proféticos en sí, tiene que ver con un desarrollo de fe o con que Dios te pueda mover tu fe. Si tu fe, dice la palabra, fuera como un granito de mostaza, y muchas veces ni llega quizás a un cuarto de la semilla de mostaza, pero como el Señor Jesús, ¿verdad? Es el que da la instrucción al ministro, entonces complementa ese círculo virtuoso de fe. Entonces, amado hermano, si tú quieres recibir de parte de Dios la bendición por medio de un acto profético, pídele al Señor, que Él es el autor y consumidor de la fe, que aumente tu fe para que puedas recibir esa bendición. A mí me ministró mucho, hermano, este ejemplo, ¿verdad? Y se lo dejo ahí para que usted lo estudie, usted lo analice. Hay mucha riqueza ahí, hermano, que Dios le puede dar a usted revelación para su vida, ¿verdad? Y para poner por obra la palabra. Amén, hermanita Sandrita, sigamos. Sí, ahí solo comentar, ¿verdad? Que por la fe de estos amigos, ¿verdad? Que llevaron a su amigo y lo bajaron, hicieron una abertura en el cielo de la casa. Entonces, hermano, los cielos pueden ser abiertos por medio de un acto profético. Vamos a continuar. Y veíamos que también los actos proféticos tienen un orden, ¿verdad? A seguir, o sea, porque Dios es un Dios de orden. Ningún acto profético que se llame como tal va a crear un desorden. Eso es la primera diferencia que podemos ver con algunos actos que podemos estar viendo en las redes, ¿verdad? Que se crea un desorden, se crea un tumulto y algo tan extravagante. Dios es un Dios de orden y el orden de un acto profético es que primero el acto profético está en los cielos y repercute en la tierra. O sea, se lo revela, digamos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo celestial, espiritual, se lo revela a alguien que es un ministro que está aquí en la tierra. Segundo, lo que sucede en la tierra hace que se afecte, digamos, el mundo terrenal, pero se regresa como un boomerang al cielo y afecta al cielo. O sea que viene del cielo a la tierra y de la tierra otra vez sube al cielo. Ese es el orden del acto profético para que ocurra.
cuál es nuestra base bíblica. Si hermano Henry nos ayuda con el primero. Perdón, dice en Mateo 6:9 al 10. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que decía la hermana Sandrita, ¿verdad? Refiriéndose a los cielos y en el ejemplo también que ponía el pastor Jaycee, que primero abrieron los cielos. Qué figura más tremenda en ese ejemplo, ¿verdad? Que primero ellos abrieron el techo, abrieron los cielos, ¿verdad? Luego descendieron. Y después dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad? Lo que estaba hablando la hermana Sandrita, que aquí en la tierra, luego de cumplirse en la tierra, luego también sube al cielo y de tal manera que también afecta, ¿verdad? Lo que primero vino del cielo a la tierra y luego de la tierra al cielo. Amén. Amén. Hermano Cesarito, nos ayuda con el otro, el segundo. Amén. En Mateo 18:18 encontramos que dice la Escritura, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, vemos ese orden, cielos, tierra y vuelve al cielo. Atamos en la tierra, pero viene porque ha venido una instrucción celestial de que se ate algo o que se desate algo. Y eso lo vimos, digamos, en los conceptos iniciales de los actos proféticos, ¿verdad? Que es para construir o para destruir algo en el mundo espiritual. Hermanita Entonces, Sandrita, sí. antes de pasar al siguiente, solo déjeme leerle esta versión. Dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Entonces, como estamos hablando que son actos proféticos, la proclama profética, amado hermano, fíjese qué tremendo, porque es una declaración para un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo queda abierto. Si este año hoy fue declarado año de la reconciliación, amado hermano, mire qué tremenda la reconciliación que hemos tenido. Como decía nuestro pastor en uno de los mensajes que no me recuerdo en cuál, que él pues predicaba hace poco. Y lo tremendo, hermanos, es que ciertamente cuando el ministro escucha la voz de Dios y lo declara aquí en la tierra, fíjese que lo que dice que se permita aquí y que se ha permitido, que se ha declarado una palabra de bendición, ¿verdad? Si vemos todas las proclamas proféticas, amados hermanos, ciertamente, no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero justamente ese año que se proclama, esas son las cosas que a uno le suceden. Y algunos otros que llegan, el Señor les permite que se les acumulen todas esas proclamas proféticas declaradas y así comienzan a ser bendecidos, ¿verdad? Pero eso es importante, ¿verdad? Lo que nosotros declaramos aquí en la tierra, el Señor nos escucha y Él también lo hace. Amén. Sí. Sigamos. Y lo que veía ahí también es que dice que si dos se ponen de acuerdo. Entonces, si lo traemos a un acto profético, hay dos que se ponen de acuerdo. El que lo dice y lo ejecuta por orden del Espíritu Santo y del cielo, y el que lo en obediencia y en fe lo ejecuta. Sí. Ahí es donde decimos, ¿verdad? Que en el caso de la proclama profética, pues el Señor le va confirmando la palabra a varios siervos, ¿verdad? Por lo menos en nuestra misión así es. Luego se reúne el concilio de
de apóstoles y empiezan a ver lo que Dios ha declarado para el siguiente año, y eso es conforme a lo que se va, ¿verdad? Eso es a lo que dice hermanita Sandrita, ponerse de acuerdo. Y obviamente nosotros, ¿verdad? Al recibir la bendición, bueno, esto es lo que recibieron de parte de Dios, pues bueno, nos aferramos de esa palabra bendecida, ¿verdad? Y la hacemos nuestra y la creemos. Sí, amén. Luego podemos ver también acerca de las expresiones proféticas. En algunas ocasiones escuchamos, ¿verdad? Cuando se levanta un vaso y dice, Dios me dijo, así Dios me habló, Dios me mostró, o así dice el Señor. Y queremos aclarar, digamos, que estas son expresiones que tienen mucho peso en el ámbito espiritual y tienen mucho valor, y que aquel que las dice tiene una responsabilidad delante del Señor, porque a Él es el que tenemos que dar cuenta de cada una de nuestras palabras que hemos dicho. Y si nosotros decimos, así dice el Señor, pero el Señor no ha dicho nada, nos veremos en serios aprietos delante del Señor. Entonces, cuando podamos decir estas expresiones, ¿verdad? Que hemos tenido, por ejemplo, una visión, es decir, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo. O sea, que no sea por, como le dijera, porque lo hemos escuchado y así lo tenemos que decir, sino que porque verdaderamente sabemos que Dios me habló, sabemos que Dios me mostró, o que así dice el Señor. Sería como Cesarito. que no se convierta en un cliché, ¿verdad? Que no En un sea puro cliché. argot cristiano, sino que de verdad sea porque el Señor lo ha dicho. Sí, amén. Y la base bíblica también la tenemos en Ezequiel 22-28, donde dice que hay profetas que ocultan, ¿verdad? La verdad, y que es como que alguien puede estar blanqueando una pared. Dice que tienen visiones, anuncian cosas que son falsas, y asegura, dice la Escritura, que hablan en mi nombre, cuando en realidad, dice el Señor, yo no he hablado nada. Entonces, y habla de profeta, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con esas expresiones, y cuidado con que no todo aquel que las dice realmente es verdadero. Y podemos decir, bueno, ¿y el Señor Jesús habrá hecho actos proféticos? Mano Henry, ¿usted qué piensa? ¿Que el Señor Jesús hizo actos proféticos? Sí, amén. Amén. El Señor Jesús fue profeta, ¿verdad? Una de sus funciones fue profeta. Amén. De hecho, Sí, amén. toda su vida es el cumplimiento de una profecía, y cada paso que daba era un acto profético. No, en él sí, como se cumple toda la palabra en él, ahí sí cabe decir que ahí no había despropósito, ¿verdad? Cada paso, cada palabra tenía un rema y tenía una profecía que mostrarnos. Sí, amén. Podemos, por ejemplo, ver, digamos, la boda de Caná, que tenemos mucho que hablar, digamos, de boda de Caná como un acto profético. Pero también queremos hoy dejarles que hay actos proféticos de sanidad. Muchos de los actos proféticos que hizo el Señor Jesús fueron también de sanidad, ¿verdad? Y otros también de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? También es un acto profético que hizo el Señor. Pero queremos compartir con ustedes al menos dos. Y uno de ellos está en Juan 9, ¿verdad? Del 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó, ya veía. ¿Por qué creen que el Señor tuvo que utilizar ese acto profético empleando saliva y lodo? Que no le era tan suficiente como decirle, queda sano, y tus ojos ya miran. ¿Por qué el Señor
tuvo que haber hecho, digamos, estos actos proféticos? Hermano Cesarito. Ay, hermanita, como diría alguien por ahí, thank you, ¿verdad? Fíjese que si nos vamos al principio del capítulo, menciona que este hombre era ciego de nacimiento. Y podemos... Y no es que sea brasileño, va, de un nacimiento. Amén. Así que no era ciego de un nacimiento, sino que era ciego de nacimiento. Y yo siempre he recibido que el acto de utilizar su saliva y hacer el lodo nos deja ver que este hombre a lo mejor solo tenía las cuencas y no tenía los globos oculares. Y había que formárselos. ¿Y de qué estamos hechos, verdad? ¿De dónde nos formaron? Nos formaron de tierra, de la cual se hace barro, y del soplo del Espíritu. Entonces, aquí la tierra y la saliva cumplen esa figura del barro y del soplo para poder crear las cuencas oculares de este ciego, ¿verdad? Porque está otro caso donde se le devuelve la vista a otro ciego y no es el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahí el procedimiento es distinto. Si se recuerdan, todavía se me escapa ahorita cómo fue realmente lo que hizo con el otro ciego, pero no fue igual, no escupió. Entonces de ahí es donde yo recibo que se tuvo que hacer ese lodo para formar la cuenca, para formar el globo ocular, que este hombre solo tenía la cuenca. Sí, amén. Amén, si me permite opinar, sí, hermana Sandri. Sí, hermano. Ahorita que el hermano Cesarito tocaba ese punto, veo ahí, ¿verdad? De que nosotros somos vasija de barro, ¿verdad? Entonces, como que el Señor de primero formó, pero si podemos ver ahí en el texto, formó, pero él no veía, porque necesitaba agua, necesitaba palabra, ¿verdad? Y eso es lo que terminó de formar para dar la vista. Eso es lo que yo puedo ver ahí, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que en el acto profético ya recibimos del todo, ¿verdad? Pero necesitamos de alguna manera terminar ese cumplimiento. Es decir, puede ser de que en el acto profético me hayan dicho, tú vas a tener nuevas experiencias, pero que yo tengo que activarlas y estas van a venir activándose a través de palabra, a través de agua, como lo vemos ahí claramente, ¿verdad? Que el Señor luego lo manda al estanque a recibir palabra, ¿verdad? Para poder seguir siendo formado. Sí, amén. Y luego también le da una instrucción, ¿verdad? Y le dice, ve y lávate. ¿Y qué hubiese pasado si el ciego le dijo, no, yo no quiero ir ni a ese estanque, ni quiero irme a lavar, ve? No hubiera sido sano. Porque a pesar que pudo haber tenido fe, pero no tuvo obediencia, no hubiera sido sano. Pero ahí tuvo fe y fue obediente a la palabra del Señor. Y cuando regresó, dice, o sea, cuando ya hizo lo que tenía que le fue ordenado, ya veía. Es bien importante, digamos, la fe y la obediencia y sujetarse a la autoridad de quien nos está diciendo el acto profético. Y algo que nos decía hermano César, ¿verdad? Porque hubo otro ciego que no utilizó saliva y no utilizó lodo, que es lo que veíamos, que los actos proféticos vienen o emanan de un rema específico para determinado momento, situación o persona. Entonces, no es que siempre, ¿verdad? Se va a hacer lo mismo para que ocurra lo mismo, sino que depende la instrucción de que venga del cielo.
Hermanitos, el otro caso es el de Bartimeo, que está en Marcos 10. Y yo tenía la duda, por eso me vieron ahí dubitativo si lo había tocado o no. Pero leyendo el pasaje no lo toca. Simplemente sale Bartimeo dando voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y que el Señor lo llama y le dice: ¿tú crees que puedo hacerlo? Y cuando Bartimeo contesta que sí, le dice: vete, tu fe te ha sanado. Y dice que al instante recobró la vista. O sea, ahí no hubo contacto, pues fue directamente un acto de fe. No hubo creación como en el otro caso, ¿verdad? Sí. Algo que me llama aquí la atención y aquí es donde tenemos que también ponerle mucho ojo a esto, ¿verdad? Es que en algunos de los casos, y bueno, en la mayoría de los casos que hemos visto, primero es el reino de Dios y su justicia. Y después, dice la palabra, vendrán las añadiduras. Si usted se fija acá, ese detalle que estaba diciendo hermanita Sandrita, él hizo el acto profético, pero lo envió. Dice que lo envió. Y hasta después recibió él la sanidad. En el caso que veíamos, que les mencionaba yo del paralítico también, ¿verdad? La palabra dice que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo así no, hombre, si yo lo que quiero es que sea sano, pero le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces, muchas veces nosotros tenemos que identificar bien cuál es el propósito del acto profético, ¿verdad? No solamente buscar el beneficio personal, sino más bien el que el Señor haga en nosotros establecer su reino en nuestras vidas. En este caso, lo que yo puedo ver es una afirmación de un siervo, porque lo envió. Como decía Maito Henry, ¿verdad? Se le abrieron los ojos también a la revelación, a la palabra, porque fue un enviado. En el caso del otro, necesitaba salvación. Ok, primero la salvación, ¿de qué le hubiera servido de ver y si se iba a perder? Mejor que se salve y después vino la sanidad, ¿verdad? Entonces, amado hermano, yo quiero parar aquí un momentito para eso, para que usted que está ahí en su casa y está pasando una situación, amado hermano, que Dios ha permitido, pídele al Señor que te revele el plan y el propósito para el cual tú estás pasando ese momento y que sea el Señor el que venga a abrir una puerta en los cielos y en la tierra. Pero que primero sea la voluntad del Señor, que primero se establezca el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas y después que vengan las añadiduras, ¿verdad? Por eso es muchas veces que el Señor pues no sana un cuerpo sin que primero sane el alma, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que le pongamos ojos a ese detallito, hermano. Amén. Sí. Bueno, y el otro ejemplo dice, está en Marcos 7:33, y dice: entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, dice que le metió los dedos en los y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y yo les pregunto si tenía los dedos en los oídos, ¿con qué le tocó la lengua? ¿Y por qué lo llevó aparte y estaba a solas? Porque hay actos proféticos que no necesariamente son en público, ¿verdad? Y lo llevó a solas, lo llevó aparte y hizo eso. ¿Se puede imaginar ahora que un ministro le diga y le meta los dedos en los oídos y le escupa? ¿Cómo podríamos nosotros reaccionar, digamos, con fe o en obediencia a eso? Entonces, me llama la atención de esa persona, ¿verdad? Que sin dudar aceptó que el Señor Jesús lo llevara aparte e hiciera ese acto profético. Es admirable en ese hombre que realmente el nivel de obediencia que tuvo. Sí, hermano César. No, le decía que
hasta sería sujeto de demanda un ministro que hiciera eso con una oveja, ¿verdad? Ahora, solo ver fijo a alguien ya es un problema, ya no se debe ponerle un dedo encima, ¿verdad? Sí, y bueno, que menos mal que también algunos charlatanes de la fe, ¿verdad? Que a veces dan, dice, la cachetada ungida, no vayan a dar también una escupida ungida, ¿verdad? Creyendo que porque está en la Biblia también puede hacerse, ¿verdad? Ahora, si el Señor le revela al ministro que en algún momento tenga que hacerlo, hay una base bíblica, claro que sí, pero todo es que el Espíritu Santo se lo ordene al ministro. Y como usted bien menciona, ¿verdad? Es un trato personal, porque no es para andarlo haciendo así en público, ¿verdad? Sino también veamos el profeta que se puso encima del cuerpo de un niño, ¿verdad? O sea, Sí, para resucitarlo. O sea, de plano que allí estuvo eh, la revelación del Señor para hacer eso, ¿verdad? Y por qué fue que lo hizo, ¿verdad? Entonces, como yo les decía el domingo pasado, ¿verdad? No vaya a salir un pastor, ¿verdad? Con que le ande dando con el martillo en la cabeza para, para, sí, para y que caiga, ¿cómo se llama? Ungido por el Espíritu Santo, nada ungido. que con el gran martillazo que le da en la cabeza que los desmaya. Pero bueno, Sí, bueno, pero sigamos. el mensaje igual es decir, bueno, si el Señor Jesús, Él tenía toda la potestad y la autoridad de decirle, queda sano, pero el Señor nos prueba nuestra fe, nos prueba nuestra obediencia, nos prueba nuestra sujeción y por la fe las cosas ocurren. Lo que usted acaba de mencionar le pasó a Naamán, ¿Sí? que era fácil que el Señor le dijera al siervo ahí, ¿verdad? Que quedaba sano, pero no, le dijo, anda, métete 7 veces ahí al Jordán. Y el otro sale, no, ve, ¿cómo me vas a mandar al Jordán? Habiendo ríos tan más bonitos, ¿verdad? ¿Me vas a mandar al Jordán? Pues sí, Dios quería que te fueras a meter a ese río de la humillación, para Sí. que hubiese un trato en el alma. Fíjese cómo es la cosa, para que hubiese un trato en el alma, y ese trato en el alma trajera la bendición, fuera una puerta de bendición para que hubiese sanidad, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, otro ejemplo que queremos ponerle es el de Agabo, el profeta Agabo y el cinto. Y para eso los invito a que podamos abrir nuestra escritura en Hechos, capítulo 21, y versículos del 11 al 13. Y dice, pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo y con él le ató, digamos, se ató las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, dice, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿y por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Entonces, venimos y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Fue una advertencia? ¿Fue ese acto profético? ¿Por qué no lo atendió Pablo y dijo, no, si, aunque sea una profecía, yo voy a ir de todas formas? Y se fue de valiente y dijo, yo voy. Pero antes de que veamos todo eso, está ahí en amarillito, dice, el Espíritu Santo ha dicho. Porque Agabo es un profeta en el Nuevo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, donde ya el mover del Espíritu Santo estaba declarado y había sido profetizado por el Señor. Entonces Agabo llega y dice, el Espíritu Santo ha dicho. Entonces es una expresión profética. Y dice que tomó el cinto de Pablo y nos preguntábamos ahí, ¿y cómo sabía que es de Pablo? Y también habíamos visto anteriormente que el profeta
también era una parábola viviente, ¿verdad? Y que dramatizaba muchas veces la profecía que daba. Entonces dice que tomó el cinto y se ató las manos y los pies. Entonces él ahí estaba haciendo un drama y todos lo observaron y esa era la forma de dar el mensaje del acto profético. Entonces, pero ¿qué quería darle a entender? ¿Qué mensaje le dio a Agabo y cómo lo tomó Pablo en ese momento? Hermano César. Pues yo, desde que estudiamos esta parte y hasta hoy que lo estamos leyendo de nuevo, yo he estado dándole vueltas al asunto y, entre otras cosas, se me viene a memoria lo que pasaron los discípulos o los apóstoles con el Señor, ¿verdad? Cuando le dijeron, bueno, entonces vamos y murámonos todos con él, ¿verdad? Porque el Señor les decía, es necesario que yo vaya, es necesario que yo padezca estas cosas. Lo mismo le pasa a Pablo. Yo, en su lugar y viendo cómo reaccionó, yo considero que su revelación, su rema fue, si el Espíritu dice que esto va a pasar, que pase, yo no me voy a oponer, yo voy a cumplir la voluntad del Señor y voy a cumplir aquello para lo que fui enviado, ¿verdad? En lugar de decir, pero a mí no me habían dicho que me iban a amarrar, entonces mejor no. Al contrario, él dice, si se tiene que dar esto por voluntad de Dios, yo pues soy materia dispuesta, ¿verdad? Y bueno, algo que también veíamos al inicio, digamos, de este capítulo, que Pablo había ido a residir ahí en Cesarea, donde el evangelista Felipe. Y Felipe tenía 4 hijas que también profetizaban. Entonces, ¿por qué el Señor mandó, el Espíritu Santo mandó, digamos, al profeta Agabo y no le mandó, digamos, el acto profético por medio de las profetisas que estaban ahí en esa casa? Hermano Henry. Amén. Ahí veíamos, ¿verdad? El cumplimiento de lo que dice en la Biblia, que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces veíamos ahí que habían 4 profetisas, pero que quizás el mensaje no iba a tener el mismo efecto. Entonces como que tenía que venir alguien de afuera para hacer un poco, para que el mensaje llegara y fuera bien recibido, en este caso, por Pablo, ¿verdad? Entonces eso era lo que veíamos ahí con respecto a eso. Y otra cosa que el mensaje que les dio dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño del cinto. Entonces, nos veía la pregunta, ¿y Pablo era judío, era romano, era fariseo? ¿Dónde podemos tener, digamos, ese sustento bíblico, digamos, de qué nacionalidad, ¿verdad? O gentilicio era Pablo? Y como habíamos estudiado eso, yo encontré en Filipenses 3:5, que dice Pablo, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y hay otro versículo donde él dice, yo soy judío, cuando lo capturan, ¿ve? También dice, yo soy ciudadano romano. Entonces, dice entonces que sus propios hermanos, ahí donde dice, lo atarán los judíos, sus propios hermanos en Jerusalén. Y Jerusalén era la ciudad que apedrea y mata a los profetas. Entonces, en su propia casa, lo que dice hermano Henry, nadie es profeta en su tierra. Y dice que lo van a entregar a los no judíos. ¿Y quiénes son los no judíos? Los gentiles, ¿no? Los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le estaba dando el profeta Agabo a Pablo?
le estaba hablando de su ministerio también, ¿verdad? Porque es el apóstol para los gentiles. Entonces, me imagino yo que en este momento era posiblemente una confirmación para el apóstol Pablo del ministerio que el Señor le había mandado, ¿verdad? Acordémonos que el Señor hablaba directamente con él en esa revelación y él le dice, ¿y por qué lloran? O sea, yo tengo que hacer la voluntad del que me mandó, ¿eh? Entonces, podría ser, digamos, que esa advertencia que mandó el Espíritu Santo, sí fue una advertencia. Él ya iba preparado a ese sufrimiento que como ministro tiene tiene que pasar. Entonces, la unción de Pablo era pasar, digamos, por todas esas penurias y llevando el mensaje. ¿Ves? ¿Algún aporte, hermanos? Amén. Y lo otro que veíamos también del profeta Gabo era el carácter que tenía, ¿verdad? Porque era un carácter fuerte. A veces creemos que tener carácter fuerte es aquel que grita o aquel que quizás se expresa de una manera bastante fuerte, ¿verdad? Pero a veces la definición del carácter también nos enseña de que es alguien que tiene principios, que tiene valores. Y de esta manera, dice aquí, el Espíritu Santo ha dicho. Entonces, él no, al tener esos principios, esos valores, tener un carácter definido, él no tergiversa la palabra que el Señor le dio, por la razón de que le iba a dar una palabra a un apóstol, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, no, yo si le digo esto al apóstol, me voy a meter en un lío, pero si el Espíritu Santo se lo dio, de esta manera tiene que entregarlo, ¿verdad? Y lo vemos en falsos profetas, ¿verdad? Que andan de lado en lado profetizando y solo andan profetizando prosperidad, para que las iglesias se mantengan llenas. Entonces vemos acá un profeta genuino, ¿verdad? Un profeta que podríamos decir, ¿verdad? No le temblaba el pulso a la hora de decir la palabra de Dios, fuera quien fuera. Y advirtiendo, ¿verdad? Como vemos ahí, le dijo a Pablo lo que iba a venir al futuro. Y lo dijo tal cual como el Señor se lo había dado. Sí. No por quedar bien con Pablo, ¿verdad? Correcto. Le disfrazó la verdad. Algo que a mí me llama la atención de esto, hermanos, es que eh, yo veo acá la dimensión de Pablo en la que él estaba, o sea, una estatura increíble. Y solo veía, si me vieron que estaba calladito ahí buscando, hermanos, es porque quería encontrar este versículo, es Mateo 10:39. Yo creo que Pablo lo tenía bien claro y creo que nosotros también tendríamos que tenerlo bien claro. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Entonces Pablo lo tenía bien claro. Y yo creo que hasta Pablo, hasta cuando eso le sucedió, yo creo que él hasta se echó aquel himno, ¿verdad? Y a lo mejor que por ahí fue que nació, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Porque definitivamente, amado hermano, la estatura que nosotros debemos de llegar es a la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo en el Gólgota es que tuvo que morir. Sí, amén. Sí, amén. Aleluya. Bueno, ahí les dejo para que sigan estudiando en eso, hermano. Y fíjense que quería yo también conversar aquí un poquito donde dice así atarán. Y yo buscaba la palabra atar, ¿verdad? Y la palabra atar en griego es deo. Y dice que atar significa arrestar, encarcelar, atar con cuerdas o envolver con trapos.
Y ustedes, si leen, digamos, la historia de Pablo, él fue arrestado, fue encarcelado, fue atado también de manos y de pies, y también fue envuelto en trapos cuando lo bajan del muro, ¿verdad? Para que pueda escapar en algún momento. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Todo esto te va a venir, o sea, tienes que estar preparado. Y lo otro que veía yo, que la figura, ¿verdad? Porque también hay elementos proféticos, y en este caso el elemento profético fue el cinto. Y cuando Pablo, el apóstol Pablo, empieza a darnos la armadura del cristiano, ¿por qué empieza? ¿Qué es lo que empieza a decirnos? El cinto. Empieza con el cinto. ¿Por qué? Porque a él se le hizo un rema que con ese cinto de la verdad, él iba a ser atado. Y el cinto dice que servía para ceñirse los lomos. Y en el cinto se tenía que poner la espada para que no se cayera. Y dice la escritura, ¿verdad? Que tu palabra es espada, tu palabra es verdad. Entonces él tenía, el dueño de este cinto, o sea, el dueño que lleva esta verdad, va a pasar esto. Y él estaba justo a llevar el evangelio y a testificar para el cual el Señor lo había mandado. Amén. Y saben, hermanos, profundizando un poquito en esto, estamos en Hechos, ¿verdad? Casi al final del libro. Y el que sigue, como sabrán, es Romanos. ¿Y cómo comienza Romanos? Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Prácticamente ahí está confirmando que se ha cumplido lo que dijo la profecía de Agabo, porque todos lo relacionamos con algo malo, que lo van a atar los judíos, pero él mismo se dice que es un esclavo por amor. Él de su gusto, él se permite ser atado por sus hermanos para que esto llegue hasta los confines de la tierra. Y vean, eso lo dice el 1 y 2, pero en el 5 dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. En el primer párrafo del siguiente libro, ahí se cumple, se ve una figura de este acto profético que hace el profeta Agabo. Sí, y veía también allí que, por ejemplo, Pablo no es que hiciera grandes mensajes, ¿verdad? Sí, dice que él predicaba con su testimonio y lo vemos que todas las veces que se presentaba volvía a contar su testimonio y lo volvía a decir y lo volvía a decir. ¿Por qué? Porque él mismo, ¿verdad? Corroboraba la palabra para los gentiles. Y es más que cuando se presenta ante Herodes Agripa, ¿verdad? Y le cuenta igual el testimonio, hay algo que le dice que me llama la atención y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, porque a veces decimos, bueno, Pablo fue profeta, sí también, fue profeta, porque él le dice, oh rey Agripa, ¿crees a las profetas? Y él mismo le contesta, yo sé que crees. Y Agripa le dice, entonces el rey Agripa le dijo, por poco me convences de ser cristiano. Y entonces, realmente nuestra vida, ¿verdad? No importa, tenemos que cumplir la palabra que se nos ha dado, ¿verdad? De llevar el evangelio, de discipular, de ir y hacer discípulos y de testificar del poder del Señor Jesús. Amén. Yo solo quiero agregar algo más para concluir porque ya el tiempo se nos fue. Es que Pablo sufrió todo esto, ¿verdad? Y no es como la canción que canta el mundo, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida, sino que al contrario, con sumo gozo él lo hacía porque sabía que era el precio de la unción. Recuérdese que vimos ese tema, ¿verdad? El precio de la unción era, hermano, para que
de lo que él, el Espíritu Santo lo llenaba, la unción del Espíritu Santo lo llenaba, él venía y se vaciaba y eso fuera un círculo virtuoso, ¿verdad? De vaciarse para ser de bendición al pueblo israelita, a los creyentes, y el Señor se encargaba de llenarlo. Pero por medio de todos estos padecimientos, así como padeció Cristo, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que padecer, pero no como lo vuelvo y repito, ¿verdad? Así como lo canta el mundo, sino que al contrario, porque así nosotros vamos formando muchos frutos, ¿verdad? El Señor va dando a nosotros dones, los frutos por medio de estas cosas y sobre todo por el versículo que veíamos, ¿verdad? Que si nosotros tenemos claro que si encontramos nuestra vida, pues la vamos a perder. Y eso significa muchas cosas, hermano. Y no me voy a tener mucho ahí porque ya el tiempo avanzó. Hermanita Sandrita, solo si nos da el rema para concluir acá, que era el nombre de Agabo, ¿verdad? Así el nombre de Agabo significa Sí. langosta y amor. Amén. Langosta Langosta y amor. y amor. ¿Y qué más había descubierto al respecto de eso? Bueno, que Porque el, ya no sí, alcanzamos a ver no, los otros, ¿verdad? sí, De Elías y quisiéramos tener Eliseo. más tiempo. Es cierto, Eh, hombre. sí, no, yo quizás para concluir aquí que el acto profético se da para mostrarnos algo, del cual tenemos igual que recibirlo en obediencia, en fe, y es para fortalecer nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. Entonces, mire de unos cuantos versículos toda la riqueza que podemos encontrar al estudiar la palabra y de todo lo que le sucedió a Pablo y de todo lo que le dijeron solamente con hacer este acto profético de este profeta Agabo que se ató de manos y pies para demostrarle en ese acto profético a Pablo lo que les iba a sobrevenir. Entonces, hermanos, no tomemos a la ligera ni en poco un acto profético, porque siempre, siempre es de bendición para nuestra vida. Amén. Gloria al hermanito Henry, si quiere dar unas palabras de conclusión también, y hermanito Cesarito para cerrar el tema. Bueno, no cerrar el tema de hoy, ¿verdad? Porque vamos a tener que seguir viendo más ejemplos, pero me refiero al discipulado de este día. Amén. Sí, amén. Nada más que en estos tiempos en los que estamos viviendo se ha dejado de creer en los actos proféticos, ¿verdad? Cualquiera podría decir, pero ¿por qué están haciendo eso, verdad? Si fácil pudiera el profeta que está declarando, fácil pudiera solo decirlo. ¿Y por qué tiene que, por ejemplo, verdad, el día que al pastor Rodrigo le dieron una manzana, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que darle una manzana? Porque no solo le declara la palabra. Y a veces ese acto profético sirve también como para hacernos, eh, para darnos una didáctica, como para entenderlo mejor. Porque cuando vamos a la palabra y vemos qué era la manzana, ¿verdad? Vemos que las pasas era de todo el pasado, ¿verdad? Pero las manzanas representaban el futuro. Entonces lo que quería decirle en ese momento era que venían nuevas experiencias, ¿verdad? Y entonces a través de ese acto profético logramos a veces comprender un poquitito más, ¿verdad? Y yo así lo recibo. A veces el acto profético nos viene como que a ayudar a entender quizá lo que una palabra no logramos digerirlo bien, y como que el acto profético nos ayuda a terminar de entender. Así lo recibo yo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vean, el camino del Señor y las maneras del Señor son infinitas. A veces no alcanzamos a entender todos los caminos del Señor, ¿verdad?
pero tenemos que pedirle que nuestro espíritu esté atento y que esté presto a percibir esos luzazos, esos chispazos, esos acentos que el Señor nos deja en una prédica, en un convivio, en la danza, en la alabanza, para así ser llenos en el espíritu, ¿verdad? No recibirlo como un show, que no se llenen nuestros ojos y nuestros oídos físicos, sino que vayamos más allá, que veamos la parte espiritual y celestial en todo, porque no hay despropósito en el Señor, todo tiene una razón de ser y en todo tenemos que encontrar un rema de parte del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Solo creo que me quedé mudo ahí. Yo lo que estaba diciendo con lo que el hermanito Henry comentaba de las manzanas, el pastor el domingo pasado habló de esa experiencia, ¿verdad? Que realmente representó algo que marcó su vida para continuar pastoreándonos, ¿verdad? Así que, como dice el hermanito Henry, son nuevas experiencias, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que buscar las nuevas experiencias, amado hermano. Si bien es cierto, nuestro apóstol fue de mucha bendición, ¿verdad? Y honramos su memoria, pero como la revelación es progresiva, ¿verdad? Tenemos que buscar esas nuevas experiencias y si usted es un buen escudero, amado hermano, yo le llamo hoy, ¿verdad? Hago el llamado en el amor de Cristo, ¿verdad? Para que usted sea un buen escudero y bendiga la vida de nuestro pastor, bendiga, hermano, su ministerio, reconózcalo, hermano, para que el Señor, por medio de él, pueda bendecirlo a usted también y a mí, pues obviamente, ¿verdad? Porque definitivamente reconociendo la cobertura, pues es como el Señor pues nos bendice también, ¿verdad? Así es que, amado hermano, quedamos pendientes, hermanos, con otros ejemplos ahí de actos proféticos. Esperamos el próximo domingo ya continuar, hermano, con este tema y seguir siendo de bendición. No sabemos si ya vamos a estar en el templo o vamos a continuar de esta forma virtual, pero lo cierto es que el próximo domingo es Santa Cena y qué bendición va a ser poder vernos y estar juntos en armonía, juntos en unidad, amado hermano, celebrando ese acto profético también, Amén. ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que el Señor nos los bendiga y quedamos, amado hermano, sintonizando siempre el canal de Facebook Live a través de la transmisión en vivo desde Iglesia de Cristo Orem en servicio dominical. Que Dios le Dios bendiga. me les bendiga. Dios los bendiga.